¿Vale? Entonces, a partir de ahorita, pues es lo que nosotros vamos a estar estudiando. Ya tenemos las bases, que es justamente cómo se estudia la sintaxis, cómo se estudia la semántica. Ahora lo vamos a hacer para lenguajes que cada vez son más parecidos justamente a un lenguaje de programación. Aquí obviamente la idea, pues en cada uno de estos lenguajes van a ir surgiendo nuevos, conceptos o van a ir surgiendo nuevas problemáticas que resolver dependiendo obviamente del paradigma, ¿no? Estos dos pertenecen al paradigma funcional. Tiny sí va a ser del paradigma procedimental y por último Featherweight Java va a ser del paradigma orientado a objetos. Vamos a ir estudiando todos estos paradigmas y lo vamos a hacer justamente explotando estas herramientas que ya vimos, ¿no? Que son justo la sintaxis y la semántica. Nos vamos a enfocar mucho en las propiedades de la sintaxis que estudiamos y en las propiedades de la semántica que estudiamos. Entonces, este, um, cada uno de estos lenguajes, pues vamos a ir definiendo uno a uno cómo se va comportando acorde a estos dos criterios. ¿Va? Hoy vamos a empezar con uno. Esto ya corresponde justo a la parte funcional. Acuérdense que vamos a separar nuestro curso en acorde a los diferentes paradigmas de programación. Vamos a empezar con el paradigma funcional. Entonces, dentro del paradigma funcional, antes de meternos a estudiar en sí lo que sería un lenguaje de programación funcional, vamos a estudiar primero un lenguaje que se llama cálculo lambda. El cálculo lambda lo podemos pensar como... ay, déjame un segundo. Es como el núcleo de los lenguajes funcionales, ¿no? El cálculo lambda es como el origen de los lenguajes funcionales. Entonces, antes de meternos en ciencia al estudio de lo que sería el cálculo lambda, vamos a hablar un poquito de la historia del cálculo lambda, ¿ok? Entonces, como seguramente ustedes ya saben, una de estas historias clásicas de la carrera es justamente como un personaje muy importante llamado este, Alan Turing creó justamente, eh, solo es en una parte, ah, ok, sí se ve bien. Mm, va, perfecto. Entonces, bueno. Alan Turing creó, ahí está, ¿no? Creó justamente una parte muy importante que ustedes vieron el semestre pasado, o una formalización muy importante que ustedes vieron el semestre pasado, que son justamente las máquinas de Turing, ¿no? Y obviamente Turing no les puso máquinas de Turing, eso fue algo que con la historia se les fue dando este nombre, pero en realidad al inicio pues no tenían este nombre, ¿no? ¿Alguien sabe cuál era el fin de las máquinas de Turing? ¿Para qué servían? ¿Para qué las creó Turing? ¿Qué era lo que estaba buscando? Descifrar mensajes. No, esa es una máquina diferente. La de la película es una máquina diferente que creó. No es la misma máquina, ¿va? O sea, Turing hizo muchas cosas en su vida. La máquina de Turing no es esta que ayudó a ganar a la Segunda Guerra Mundial y no, esa es otra máquina completamente diferente, ¿va? Eh, la máquina de la que estamos hablando ahorita es la máquina de Turing, la que venden en compiladores. Una máquina que pudiera computar todo. Va más o menos por ahí la idea. Ahorita les digo exactamente qué fecha. En 1936, ¿sí fue? Mm, no, fue antes, 1932. Ah, no es cierto, 1937, ¿va? En 1937, en matemáticas, aquí
ni siquiera teníamos computadoras todavía. Se tenían otro tipo de máquinas, pero computadoras no. Pero en 1937, en la matemática se hablaba mucho de un concepto muy importante, un concepto de computabilidad. La computabilidad no viene de la mano con los aparatos que nosotros llamamos computadoras. La computabilidad existe desde mucho antes de que existieran las computadoras. La computabilidad son justamente formas algorítmicas de resolver algo. Por ejemplo, el problema de la división es computable. ¿Por qué? Porque tenemos el algoritmo de Euclides que nos permite resolverlo. Entonces, de ahí viene la noción de computabilidad. El problema antes de 1937 es que este era un término muy utilizado por la comunidad matemática, pero que no tenía una definición o que no estaba formalizado de ninguna forma. No había una definición formal o una definición realista de qué era la computabilidad, de qué era algo computable o no. Entonces empezó a buscar justamente se empezó a buscar una definición para la computabilidad. Y ahí es de donde vienen justamente las máquinas de Turing. Las máquinas de Turing tienen como fin definir todo lo que es computable. Se hicieron muchos intentos antes, hubieron autómatas que podían hacer muchas más cosas algorítmicamente de lo que se podía hacer con un autómata. Hubo muchos intentos de definir formalmente el concepto de computabilidad, qué era algo computable o no, sobre qué podíamos diseñar un algoritmo y sobre qué no. Entonces, las máquinas de Turing de ahí nacieron. El objetivo de las máquinas de Turing es justamente definir este concepto de aquí, el concepto de computabilidad. Con las máquinas de Turing nosotros podemos definir qué sí es un algoritmo y qué no. Es decir, que sí es computable y que no es computable. Entonces, estas máquinas de Turing justamente nos sirvieron para darle una definición formal, una definición matemática al concepto de computabilidad. Mucho tiempo después, con mucho trabajo después, tener esta definición fue lo que nos permitió justamente a nosotros poder construir computadoras, poder construir estas máquinas que hicieran estos cómputos de forma completamente automática, sin necesidad de la interacción humana, ¿no? Pero de ahí viene justamente esta parte de, del para qué fueron creadas las máquinas de Turing o cuál era el objetivo que estaba buscando Turing con la creación de estas máquinas. Las máquinas de Turing fueron presentadas en 1937, y fue justamente la primera definición formal que se tuvo sobre el concepto de computabilidad. Ahora estamos hablando de 1937, en donde la información tardaba mucho tiempo en viajar, ¿no? En donde si alguien publicaba un paper en Inglaterra, como lo hizo Turing, alguien en otra parte del mundo iba a ser difícil que lo leyera inmediatamente. No teníamos internet, obviamente, no teníamos esta este, red gigantesca que nos permite estar al tanto de todo lo que está pasando. Entonces, a la par de que Turing estaba trabajando en este concepto de computabilidad y estaba construyendo sus máquinas de Turing, había una persona muy importante para nosotros, para la programación funcional, que se llama Alonso con Z, Church. Eh, um, Alonso Church estaba buscando hacer algo completamente diferente. Alonso Church estaba buscando fundamentar la matemática completa. Es decir, Alonso Church quería justamente fundamentar todos los conceptos matemáticos. Para esto, Alonso Church, con un equipo de sus dos alumnos, Stephen Kleene, que a lo mejor les suena, que es justamente de donde viene el nombre de la estrella de Kleene, y Barker Rosé, Rosser, ah, no, Barkley, perdón.
estaban desarrollando, tenían un proyecto gigantesco que les iba a permitir fundamentar toda la matemática. Específicamente lo que estaban intentando fundamentar era la teoría de probabilidad. Ellos estaban trabajando en un proyecto muy grande que quería fundamentar estos conceptos de probabilidad. Para eso construyeron un sistema muy grande. Teóricamente, obviamente, construyeron un sistema muy grande que consistía de varias partes. Una de esas partes era una parte encargada exclusivamente del manejo de funciones. O sea, tenían un sistema así gigante y dentro de ese sistema había un subsistema que se encargaba del manejo de funciones. Esto fue por ahí del año 1932. En 1932 ellos empezaron a desarrollar este proyecto. En 1900, esto fue en 1932. En 1936, ya después de que tenían un rato trabajando en este proyecto, Pliny, que ya no era alumno de Church, ya tenía su propio doctorado, demostraron que este sistema en el que estaban trabajando era inconsistente. Es decir, no servía objetivo que estaban buscando. No servía para fundamentar la matemática, no servía para fundamentar la probabilidad. Básicamente que habían desperdiciado los últimos 4 años de su vida, ¿no? Entonces, en 1932, ellos tres empezaron a trabajar en esto. Más adelante, en el 36, Clini demuestra que no es algo viable, demuestra que no es algo que vaya a funcionar para los fines que ellos querían. Entonces, en lugar de tirar todo esto a la basura, George lo que hace No es, tengo una respuesta ay, para eso. Dime. perdón, en lugar de tirar todo esto a la basura, George lo que hace es, mi computadora a veces no entiende lo que estoy diciendo. En lugar de tirar todo esto a la basura, entonces intentó recuperar aunque sea algo de ese trabajo. Lo que recuperó fue este subsistema de manejo de funciones. Era un subsistema muy simple, era un subsistema autocontenido y era un subsistema que nos iba a servir para definir el concepto de computabilidad. Cualquier cosa que se pudiera expresar en este sistema iba a ser algo computable. Entonces, prácticamente a la par, con me parece 1 o 2 meses de diferencia, que Turing publica su artículo sobre la máquina de Turing definiendo el concepto de computabilidad con esta máquina, todo lo que se puede expresar con una máquina de Turing es computable. Church publica el artículo en donde expresa el concepto de computabilidad con este subsistema que es justamente el que se llama cálculo lambda. ¿Vale? Entonces lo publicaron prácticamente a la par. eh, y obviamente, como les digo, aquí en un momento en donde la información se tardaba mucho más en llegar de un lugar a otro. Si no me equivoco, Alonso Church también era inglés. No me acuerdo en dónde estaba trabajando Alonso Church en ese momento. Bueno, no es que no me acuerdo, no sé la verdad en dónde estaba trabajando Alonso Church en ese momento, pero por alguna razón eh, ambos artículos se publicaron. El de Turing se publicó primero, pero Church publicó su artículo sin haber leído nunca el artículo de Turing. Entonces llega un punto en donde Turing encuentra este artículo, en donde Turing lee este artículo de Alonso Church y se da cuenta de que así como sus máquinas definen el concepto de computabilidad, el cálculo lambda de Church también lo define. Y entonces lo que hace es escribirle a Church y trabajar juntos. Trabajan juntos en lo que se conoce justamente como la tesis Church-Turing. Y lo que hacen en esta tesis es demostrar que el cálculo lambda de Church es equivalente
a las máquinas de Turing. Vale, entonces Turing, en lugar de desechar el trabajo de Church, en lugar de decir yo lo hice primero, en lugar de quedarse con el crédito de miren, yo logré definir la computabilidad antes, lo que hace es trabajar en conjunto con Church para demostrar esta tesis. Y esta tesis es de las cosas más importantes o de los resultados más importantes que existen en computación. Esta tesis lo que nos está, sí, está demostrado que el cálculo de Turing, el cálculo de lambda tiene el mismo poder de cómputo que que la máquina de Turing. La tesis en sí no es eso. En la tesis se demuestra esto, pero la tesis no es esto. Lo que dice la tesis es que todo sistema que defina la computabilidad es equivalente o al cálculo lambda o a a las máquinas de Turing. Es decir, no se puede generar un sistema que defina el concepto de computabilidad con mayor poder de expresividad de las máquinas de Turing o del cálculo lambda. Después de eso surgieron muchos otros sistemas que definían el concepto de computabilidad. En autómatas se generaron unos autómatas que llaman autómatas de Buki. Eventualmente se demostró que es algo equivalente al cálculo lambda o a las máquinas de Turing. Y así ha habido muchos sistemas que intentan definir esta noción de computabilidad. Obviamente, mientras más nos acercamos a la fecha actual, todos estos sistemas se vuelven justamente computadoras. Y y todo esto tiene el mismo poder de cómputo que una máquina de Turing o que el cálculo lambda. Entonces, eso es lo que demostraron Church y Turing en la tesis, que no hay ningún sistema que pueda definir el concepto de computabilidad con mayor poder de expresividad que estos dos sistemas que ya existían. No solo demostraron la equivalencia entre estos dos, sino que también su tesis propone que todos los sistemas que definan computabilidad van a ser equivalentes entre sí. Gracias a que los dos sistemas se publicaron al mismo tiempo, se pudo llegar justamente a este resultado, que les digo es de los resultados más importantes en ciencias de la computación. El concepto de computabilidad es equivalente siempre, sin importar qué utilicemos para definirlo, va a ser equivalente siempre. Entonces quiere decir que no importa qué tan poderoso sea nuestro sistema, que no importa qué tan poderosa sea nuestra computadora, que no importa que lo que podemos computar está muy bien definido. Cuando ustedes lleguen en un par de semestres a complejidad, ahí van a ver justo la importancia de esta definición. Con las máquinas de Turing queda muy claro en complejidad que sí es computable y que no. ¿Ok? Entonces, eso es justamente de dónde viene o en dónde nace el cálculo lambda, pero falta algo aquí importante. Ajá. Entonces, el cálculo lambda justamente fue un sistema, a diferencia de las máquinas de Turing, que son un sistema mucho más complejo, por llamarlo de alguna forma, el cálculo lambda tenía la ventaja de que era un sistema muy simple. Es un sistema muy simple y muy pequeño. Ahorita lo vamos a ver y vamos a ver el por qué es una ventaja. Pero bueno, entonces ya tenemos esta noción del cálculo lambda, nos sirve para, para definir computabilidad. ¿Eso de qué nos sirve dentro de los lenguajes de programación? Obviamente todos los lenguajes de programación son equivalentes o al cálculo lambda o a las máquinas de Turing. Lo que hacen es darnos un nivel de abstracción mucho más cercano a nosotros sobre cómo escribir lo que nosotros estamos buscando. Y de ahí es de donde viene el concepto Turing completo. Los lenguajes de programación actuales se conocen como lenguajes Turing completos, es decir, que tienen el mismo poder de una máquina de Turing, o sea, que tienen el mismo poder del cálculo lambda. Para que sea Turing completo, nosotros necesitamos la noción de iteración, el ir recorriendo, o sea, el ir repitiendo cosas varias veces. Necesitamos varias cosas que vamos a ver más adelante, pero la más importante es justamente esta noción de repetición, ¿no? Ya sea con un while, por ejemplo, ya sea con recursión en los lenguajes funcionales o de la forma en la que se haga.
Y eso es justamente, nos dice que un lenguaje es Turing completo. Los lenguajes de programación son Turing completos porque nos permiten definir algoritmos, que era el fin de las máquinas de Turing y el cálculo lambda, definir algoritmos. Entonces los lenguajes de programación tienen que ser Turing completos para poder definir todos los algoritmos que existen en este lenguaje. ¿Ok? Ok, entonces aquí lo que tenemos es, todavía estamos muy lejos de la computación, todavía estamos muy lejos de los lenguajes de programación. Estos eran sistemas matemáticos. En 1934, antes de que se demostrara que esto era un sistema, una persona muy importante, con el nombre más cool del mundo, Haskell Curry, em, desarrolla algo muy importante que se va a llamar la lógica combinatoria. Haskell Curry es obviamente la persona en la cual, por la cual el lenguaje de programación Haskell se llama Haskell, y lo que hace es, basado en el cálculo lambda, desarrolla una lógica que se llama la lógica combinatoria, que con la diferencia de que en este sistema todas las expresiones pueden expresar o pueden representarse mediante la composición de tres simples combinadores. Agarra el cálculo lambda y lo simplifica todavía más. Agarra el cálculo lambda que ahorita vamos a ver y lo que hace es justamente simplificarlo a su mayor expresión. Con tres combinadores nada más, es decir, con tres expresiones, demuestra Haskell Curry que se puede construir todo, eh, todas las expresiones válidas en el cálculo lambda. Entonces, nosotros partimos de un lenguaje potencialmente infinito, un lenguaje en donde podemos construir expresiones y expresiones y expresiones que ahorita vamos a ver, y Haskell Curry demuestra que esto está acotado, que tiene un núcleo muy pequeño, que son tres expresiones. Porque esto es importante, porque es algo que nos permite a nosotros implementar, que nos permite construir justamente como un lenguaje de programación, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de esto un poco más adelante, vamos a hablar de cuáles son estos tres combinadores que Haskell Curry demostró que son em, que son los que pueden representar cualquier expresión del cálculo lambda, pero para eso primero tenemos que definir qué es el cálculo lambda, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda con esta parte de la historia de el cálculo lambda? Va, perfecto. Entonces, déjame tomo tantito. Le voy a poner Haskell a mi hijo. Si yo algún día tengo un hijo, se va a llamar Haskell también. Hay un lenguaje de programación que se llama Curry. Si algún día llevan programación declarativa, bueno, depende de quién la dé. Yo cuando di declarativa vi Curry. Este, mm, Hay un lenguaje que se llama Curry, así, o sea, el apellido de Haskell, ¿no? Y lo que hace es justamente como agarrar Prolog, o sea, las partes bonitas o interesantes de Prolog, y agarrar Haskell y combinarlos. Entonces, Haskell Curry es El otro día vi un artículo, no me acuerdo si la única persona o una de las únicas dos personas que tiene dos lenguajes de programación llamados en su honor. Uno que es Haskell, que bueno, es el que estamos usando en el laboratorio, y otro que es Curry, que les digo, si algún día llevan programación declarativa, a lo mejor lo ven, ¿va? Pero sí, yo también, si algún día tengo hijos, se van a llamar Haskell todos, no importa. Eh, ¿Usted dónde vas? La única que he dado es declarativa. La di hace como año y medio, más o menos.
Me gustó mucho, mucho, mucho dar ese curso. Lo he pedido desde ese entonces y no me lo han vuelto a dar. Este, no sé si el próximo semestre voy a dar clases, pero si doy clases yo creo que pediría declarativa. A una optativa que es como más relax, más leve, ¿va? Pero no sé todavía, ¿va? Pero sí la he dado. Y es una materia muy, muy bonita. Y les digo, ahí vi este lenguaje, Curry, y es un lenguaje muy, muy bonito para aprender como programación lógica, fuera de Prolog. A mí Prolog antes me gustaba mucho, pero ya cada vez me gusta menos. Y Curry siento que lo lleva a un nivel más, más bonita la programación lógica. ¿Va? Entonces, bueno, vamos a empezar. Hoy nos vamos a quedar meramente viendo la definición del cálculo lambda, para que lo piensen, para que lo vean, para que lo conozcan. Y ya en la próxima semana definimos su sintaxis y digo, definimos su semántica. Hoy vamos a definir únicamente su sintaxis. ¿Vale? El cálculo lambda es el lenguaje más simple que vamos a ver, incluso más sencillo que el lenguaje de expresiones aritméticas. Cálculo lambda tiene tres constructores nada más. Tenemos variables, tenemos abstracciones. Las abstracciones van a ser las funciones y tenemos aplicaciones, aplicaciones de funciones. ¿Va? Entonces, las variables, pues podemos pensar que existe un conjunto infinito de variables, ¿no? Las variables se nombran con los nombres usuales para variables, X, Y, Z, W, X1, X2, X3, ¿no? Son nombres clásicos de variables, ¿no? Y vamos a decir que tenemos un conjunto infinito de variables. Las abstracciones son de esta forma. De aquí el nombre. Es una lambda que nos indica que estamos hablando de una abstracción, una X, una variable y una expresión. Este es otro, bueno, aquí el cálculo lambda lo que genera son lambda términos. Las expresiones del cálculo lambda, las expresiones de este lenguaje, las llamamos lambda términos. Entonces aquí lo que tenemos es variables, es un lambda término, las abstracciones son otro lambda término y es lambda la variable y un lambda término. Esto lo que está modelando es una función que recibe X y tiene como cuerpo E. Este de X es justamente la forma en la que en el cálculo lambda se definen las funciones. Es una función, la lambda nos dice que se trata de una función que recibe como parámetro X y tiene como cuerpo E. Si se fijan, esto es muy parecido a lo que nosotros veíamos de sintaxis abstracta de orden superior. Más adelante vamos a ver el por qué. Pero así es como se definen las funciones. Ahorita hacemos unos ejemplos. Y tenemos la aplicación de función. La aplicación de función es un término seguido de otro. Así como cuando nosotros aplicamos funciones en Haskell, ¿qué hacemos? Ponemos el nombre de la función y luego su parámetro. Es exactamente así. La función y su parámetro. Algo muy importante aquí. De aquí, del cálculo lambda, viene el nombre de las lambdas de los lenguajes de programación. ¿Qué son las lambdas? Son estas funciones que no tienen nombre, funciones anónimas. ¿Vale? Se conocen lambdas justamente porque vienen del cálculo lambda. Y eso es algo muy importante que vamos a recuperar aquí. Nuestras funciones no tienen nombre. No hay ninguna función con nombre. Lo único que tiene nombre son las variables. Fuera de eso, no hay ninguna función con nombre. Exactamente, es como el ejercicio 4 de la tarea, de aquí vino. Lo que ustedes tenían que hacer, esto era justo la forma en la que iban a representar en sintaxis abstracta sus funciones. Es exactamente tal cual como el ejercicio de la tarea, ¿va? Entonces vamos a ver algunas expresiones lambda, algunos lambda términos. Tenemos, por ejemplo, la función identidad. ¿Cómo representamos la función identidad? Pues es lambda x punto x.
la función que está recibiendo un parámetro y nos regresa tal cual este parámetro. Una función constante, lambda x, una función que recibe x y nos regresa una constante, lo que sea, una y. Tenemos una aplicación de función, lambda x punto x aplicado con y. Todavía no sabemos cómo se ejecuta porque no hemos visto la semántica, pero esta es una aplicación de función válida. Es un lambda término, esta función, seguido de otro. Incluso, esto también es una aplicación de función válida. Un lambda término seguido de otro. Lambda x, x, x. Esta es otra expresión completamente válida de nuestro lenguaje. La función x, que lo que hace es aplicar x con el mismo en su cuerpo. Así es como se define los lambda términos. Estos son los constructores de lambda términos. Y lo que están modelando son funciones. Es por eso que el lenguaje es el núcleo de la programación funcional. Lleva la programación funcional a su máximo esplendor, a su pureza más grande. Todo en el cálculo lambda son funciones. Todo se modela como funciones. No hay una sola cosa que no se modele como funciones. La próxima semana vamos a definir booleanos, vamos a definir naturales, vamos a definir listas, vamos a definir árboles, vamos a definir muchas cosas y todo se va a definir mediante una función. El cálculo lambda es programación funcional completamente pura. Todo es una función. La próxima semana vamos a ver cómo se definen estas cosas. Pero las funciones son así. Nuestra función identidad recibe x y regresa x. Algo importante, expresiones que no son válidas en el cálculo lambda. Lambda x, y, x. Nuestras funciones tienen un único parámetro, solo un parámetro. No podemos tener más de un parámetro. ¿Cómo le hacemos si queremos más de un parámetro? Es un concepto que vamos a ver más adelante que se llama currificación. Lambda x, lambda y, x, y. El cuerpo de la primera función es justamente otra función que recibe una y en el cuerpo ya tenemos las dos. Pero esto no es válido. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? Va, perfecto. Entonces, eso es el cálculo lambda. Es como ven un sistema muy sencillo, muy simple. Tiene tres constructores nada más, variables, abstracciones y aplicaciones. La próxima semana formalizamos bien a qué se refiere cada una de ellas. Lo formalizamos así como formalizamos nuestra sintaxis y vemos cómo se comporta la semántica en este lenguaje. ¿Va? Em, ok. Entonces, según yo ya debió de haberse publicado el semanal, o todavía no. ¿Por qué no? Yo no sé qué hora ponerle, si la mía o la de ustedes, porque lo puse que se publicara según yo ahorita. Bueno, ahorita ya lo publiqué a mano, pero ¿qué hora de entrega les aparece a ustedes? Sí, es que esto es un relajo. ¿No les aparece hora de entrega? 11:59. Ah, ok. Ok, entonces sí tengo que poner mi hora, solo que quién sabe por qué quién sabe por qué no se publicó cuando lo programé. Bueno, pero ya, pueden contestar, ¿va? Está muy fácil, todavía no puse nada de cálculo lambda, todo es de lo que habíamos visto.